Hola, ¿qué tal chicos? Vamos con el tema de NumPy. Este video no va a ser de ejercicios en sí, sino de conceptos de puntos claves de NumPy, las cuales no quedaron tan claros en las ayudantías. Y bueno, para esto es este video. Por ejemplo, el punto where. Vamos a dejar claros esos conceptos. ¿Ya? Empecemos desde cero, pero vamos con una rapidez hasta llegar al punto where, ¿no? NumPy es una librería en Python que me ofrece algunos métodos para manejar arreglos de n dimensiones, ¿ok? Tenemos algunas características para estos arreglos, las cuales la primera es mutabilidad. Ya sabemos que sirve la mutabilidad, por ejemplo, con funciones como .sort, las cuales me retornan nada, es porque hacen el cambio directamente, ¿ok? Lo que hace el sort es ordenar el arreglo directamente sin retornarme el mismo arreglo, ¿ok? Me hace el cambio directamente. Entonces, a eso se refiere la mutabilidad. La segunda característica es que se considera una colección, ¿ok? Tiene elementos más pequeños, así como las listas que hablábamos que tiene elementos más pequeños, por eso se considera colección, ¿ok? Y si se considera colección, obviamente se puede iterar sobre ello, ¿ok? Pero la iteración con el for lo vamos a usar casi nulo en arreglos, ya que tengo operaciones que hacen que no sea necesario usar el for, ¿ok? Bien, y también solo contienen un tipo de datos, es decir, todos los datos del arreglo van a ser de un solo tipo, es decir, si el arreglo es de enteros, solo va a contener enteros. Si le intento entrar un str, me va a botar error, ojo con eso. Siempre va a tener un solo tipo de datos. Si le ingreso otro dato, lo va a intentar convertir o prácticamente si no se puede convertir como lo es un str letra en un número, no va a poder, entonces va a saltar error, ¿ok? Una cosa en clara que toca dejar, bueno, algo que toca dejar en claro es que cómo funciona los nombramientos, o sea, cómo le nombramos nosotros vector, matrices y arreglos, que tiene que ver todos esos conceptos. Ya, lo primero que hay que dejar en claro es que existen arreglos de una dimensión, de dos dimensiones, de tres dimensiones. Y al momento de tener varias dimensiones se crean los ejes, ¿ok? Cuando tenemos una dimensión, pues tenemos un eje. Cuando tenemos dos dimensiones, tenemos dos ejes, las cuales son llamados eje 0 y eje 1. Y así sucesivamente. Si tenemos tres dimensiones, eje 0, eje 1, eje 2. Ya, a los arreglos de primera dimensión nosotros le llamamos vector. Aquí en FP le llamamos vector. Ojo con la nomenclatura, que nos sirve mucho, y en los ejercicios a veces te dicen crear un vector tal, ¿ok? Ahora, un arreglo de dos dimensiones se lo conoce como matriz. ¿Ya? Entonces tenemos vector y matriz. Y ojo, que justamente los vectores y las matrices son los únicos más usados en FP. No vamos a usar de una dimensión más. ¿Ya? De la dimensión 3 en adelante no se usan porque, bueno, primero es que son complicados, ¿no? Y ya segundo porque ya se mete el tema de álgebra lineal y todo eso, porque si se pueden dar cuenta, estamos hablando de espacios en 3D, espacios en 4D, entonces no compete en FP. Solo vamos a aprender vectores y matrices, la estructura como tal. Aunque si aprenden vectores y matrices ya 3D se les hace sencillo, la verdad. Entonces esa es la forma de nombrar vector y matrices. Acá pues tenemos arreglos de n dimensión, no tiene un nombre específico para la de 3 para arriba, ¿ok? Entonces, con esa nomenclatura también pasemos a ver un poco lo del shape. Resulta que yo puedo aplicarle una función llamada shape, ¿ok? Que es esta de aquí, que retorna una tupla con el número de elementos por eje. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener que dar en algunas operaciones para crear arreglos, ¿ok? Entonces, ¿qué indica el shape? Lo que indica el shape es el tamaño por eje. Es decir, aquí tenemos un eje, un solo eje, eje 0. Por lo tanto, para un vector, un len, para este vector en específico, digamos que este vector es b, si le aplicamos len de b me va a contar 4 y funciona correctamente, ok, perfecto. Y justamente el shape lo que hace es darme por cada eje el tamaño, y como pueden ver aquí hay 4, ¿no? Ahora, acá ya cambia porque la matriz tiene dos ejes, eje 0 y eje 1.
Por lo tanto, ¿cuánto tiene el eje 0? Por cierto, el shape da ordenadamente, ¿no? En el primer índice, en el primer elemento es el eje 0 y así sucesivamente. Eje 1, eje 2, ¿ya? En este caso, el shape, por cierto, las tuplas cuando tienen un solo elemento siempre se les coloca la coma al final, porque si hacemos esto es como poner un 4 nomás, es operación de ordenanza. Estamos poniendo paréntesis para decir que se está ordenando la operación. Y no, esto le ponemos una coma para hacer una tupla. ¿Ya? Entonces, cuando tú le aplicas un shape a un vector, te va a salir una tupla con elementos. Cuando le aplicas el shape a una matriz, te va a salir una tupla con dos elementos. ¿Ok? Ya esto, pues ya sabemos que no lo veremos en este curso. Entonces, el shape en la matriz, si se pueden dar cuenta, 2 en el eje 0, porque justamente tiene 1, 2. O sea, tiene dos elementos en el eje 0 y vamos a contar en el eje 1. 1, 2, 3. Por lo tanto, esta matriz es de 2 por 3. Si tienen un poco de conocimientos de matrices matemáticas, pues se les hará un poco más sencillo entender esta parte, ¿no? Ya, pero ese es el principio de el shape. Entonces, ¿qué es la dimensión? La dimensión es cuántos ejes tiene un arreglo. Tiene 1. Vector. La matriz tiene 2. Por lo tanto es de dimensión 2. Y así sucesivamente. Entonces la dimensión es esto de aquí. El tamaño total sería cuánta cantidad de elementos tiene un arreglo. ¿Ok? En este caso se puede calcular para cualquier arreglo cuánta cantidad de elementos con punto size. ¿Por qué no con len? Porque en el len habíamos hablado que el vector tiene 4 elementos y sí funciona, pero cuando hablamos de matrices el len solo cuenta las filas. Por lo tanto, si yo intento, digamos que esto de aquí se llama arreglo, si yo intento contar con len a diferencia del size, lo que me va a arrojar es lo siguiente. El size me va a arrojar la cantidad de elementos. Si se pueden dar cuenta, 2 por 3 es 6. ¿Ya? Me va a arrojar 6. Pero cuando yo le aplico un len a punto 6, lo que me va... Uy, perdón. Len a punto 6 no. Len al arreglo. Si yo le aplico len al arreglo, lo que me va a botar es 2. Es decir, solo me cuenta las filas. Me retorna el número de filas en una matriz. Por lo tanto, esto es erróneo si yo lo que quiero es contar todos los elementos. Entonces no usen para contar los elementos de un vector o una matriz, prefiero que usen size. ¿Ok? Para que no haya confusión. En vez de len, usen size. Y size, por cierto, es una propiedad de los arreglos, por lo tanto no lleva paréntesis. Y de hecho las propiedades son 4. ¿Ok? Hay 4 propiedades de los arreglos. El NDIN que te retorna el número de dimensiones. El punto shape que te retorna la cantidad de elementos por eje en una tupla. El size que te retorna el tamaño total, número total de elementos de un arreglo. Y el dtype que te retorna el tipo de dato de... aquí dice retornan los valores del diccionario, no está mal. Te retorna el tipo de dato del arreglo. Entonces, estos son 4 atributos interesantes. Ya vimos qué hace el shape y cuáles las cosas puntuales que hay que ver con el punto size, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a hablar de la creación de arreglos. ¿Ok? Ya vimos algunas características de los arreglos acá, de vectores y matrices, y ahora vamos a ver cómo crearlos. ¿Ok? Vamos a dejar esto en su lugar. Listo. Entonces vamos con viendo el formulario y viendo qué hace cada una de estas. np.array lo que hace es simplemente tener una lista. Ok, vamos a poner aquí una lista igual a pues una lista de números 1, 4 y 8. ¿Y qué sucede con esto? Pues lo que hace el np.array es retornarme un arreglo dependiendo de la lista. Entonces, si nosotros ponemos aquí el arreglo, si se pueden dar cuenta, una lista se va a transformar en un arreglo. Y a la final, ¿qué me imprime?
Si yo le imprimo el punto dtype, el punto ndim, se darán cuenta que es de una dimensión, ¿ya? Con el np.array yo transformo listas a arreglos, pero arreglos de cuánta dimensión y cómo, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando tú le das una lista más simple como esta de aquí, pues simplemente lo toma como un vector, porque tiene una sola dimensión, ¿ok? Entonces, a la final, ¿cómo se representa un arreglo? Bueno, es de esta manera, ¿no? Como una lista pero sin coma. ¿Cómo yo hago una lista de más dimensiones? Esto generalmente no se utiliza, pero lo que tienes que hacer para generar más dimensiones es colocar listas dentro de estas listas. Lista dentro de esta lista. Entonces tienes que tener una lista de listas para crear más dimensiones. Ok, entonces voy a poner aquí 1, 8, 9. Y por cierto, tiene que ser compatible. Ok, por ejemplo, aquí yo estoy armando de alguna manera la matriz de esta forma. Si se pueden dar cuenta, la primera lista es como que vaya acá arriba, 1, 4, 8. La segunda lista 1, 5, 8. Y la tercera lista 1, 8, 9. ¿Ya? De esta manera estoy ordenando todas las listas, viéndolo de una manera en cómo se verían como matriz. ¿Ya? Y acá la lista principal encerrando. ¿Qué pasa si yo a la última lista solo le coloco 2 números y no 3? Pues si se pueden dar que hay un hueco, pues esto no puede pasar. Tiene que ser rectangular. Elementos rectangulares, es decir, aquí no hay un rectángulo, aquí hay un hueco. ¿Ya? Por lo tanto me va a saltar error. Es decir, no todas las listas se pueden... Uy, cerré la pizarra. No todas las listas se pueden representar como poner en el punto array para que lo convierta en arreglo, no. Algunas tienen que ser compatibles para que puedan transformarse a vectores o matrices, ¿ok? Bueno, para vectores simplemente basta con una lista normal y ya está. Pero para matrices hay que tener en consideración eso, ¿ok? Entonces, sin más, eso es lo único puntual que hay que ver con el np.array. Lo demás sería que el np.array recibe un tipo de datos, que eso lo podemos poner acá. Por ejemplo, en vez de que quiero que me represente en números, yo quiero que me represente en str. Entonces, esta matriz que está aquí le va a poner comillas porque son strs, ¿ok? Entonces, esa es con la creación respecto a cuando tengo yo una lista, ¿ok? Entonces, sigamos con la siguiente, que vendría a ser el punto zeros y el punto ones. Bueno, de una vez veamos todas, ¿no? Todas ellas reciben un shape. Ya habíamos hablado de que era el shape, ¿ok? Si yo digamos que quiero una matriz de 0 con unas dimensiones de 2×3. Entonces le doy un 2×3 y se tiene que crear una matriz de esta manera. 2 filas y 3 columnas. ¿Ya? Así se tiene que crear la matriz. Pero depende del shape, ¿verdad? Entonces, algo así hace la función en np.zeros. ¿Ya? Borramos esta línea de aquí y ponemos acá zeros. Y zeros lo que recibe es una tupla. Una tupla de n por m, depende si quiero matriz, o una tupla de un solo valor, por ejemplo, de un elemento. Una tupla de un elemento para decir que esto va a ser un vector. ¿Ok? Entonces, si le ponemos aquí, pueden darse cuenta que esto es un vector y tiene una dimensión. Si le ponemos el punto ndim, va a dar que tiene una dimensión. ¿Ya? Y justamente aquí. ¿Ya? Pero si le coloco otro número acá, ya va a tener 2 dimensiones. ¿Ya? Por lo tanto, este arreglo, ¿qué forma va a tomar? Una matriz. ¿Ya? Tiene la forma de una matriz, si se pueden dar cuenta. Y a la final, ¿qué significa zeros? Es que lo llena de ceros, nada más. Otro dato importante es que sí se pueden darle el punto. Por defecto lo hacen flotante. Así que si lo quieren entero, tienen que agregar el parámetro int para que sea una matriz de enteros. Ahí se le quita el punto. ¿Ok? Entonces, a diferencia con el ones, ¿qué creen que pase? Obviamente cambia el 0 por el 1 y ya está. No hay más novedad respecto a la creación con zeros y ones. El cambio viene cuando nosotros usamos full.
Con full es un poco lo mismo que zeros y ones por los parámetros que le pasamos, pero le pasamos un parámetro más llamado valor. El valor es aquel número con el cual se va a llenar nuestro arreglo. Entonces, si yo quiero imitar con la función full el arreglo zeros, pues le pongo un 0 para que me llene el arreglo con este shape por este valor. Entonces, si se pueden dar cuenta que me da 0. Si yo le pongo un 3, es decir, estoy creando como una función, pero realmente el full lo que hace es llenar de 3. ¿Ya? Listo. Entonces, hubo como un apagón. Bien, entonces np.full lo que hace es, con el valor que le damos aquí como el segundo parámetro, llenar nuestra matriz de ese valor. Y listo. Ya, eso es lo que hace np.full, nada más. Seguimos con las otras partes de que crea matrices. El np.random.arrange no es necesario mucho aprendérsela, más que todo solamente el np.random.random, ya que esta sí es muy buena. Me permite crear arreglos con números aleatorios, ¿ok? Y eso es genial porque hace que no sea necesario importar random ARD, que era la librería de aleatoriedad, ¿se acuerdan? Entonces, ya pues. Si nosotros colocamos aquí el np.random.random, lo que hace es devolverme un arreglo con números aleatorios. ¿De qué rango? ¿A dónde rango? Pues del 1 hasta el último, pero sin contar. Es decir, este 10 no lo toma en cuenta. Si queremos números del 1 al 10, tendríamos que poner hasta el 11, para que no lo cuente el 11. Y aquí pues colocamos el shape. ¿Cuál es el shape? Pues depende de lo que queramos. Por ejemplo, yo quiero una matriz de 3×3. ¿Ya? Entonces lo que hará esta función es crearme una matriz de 3×3 de números aleatorios del 1 al 10. ¿Ok? Entonces si le damos play, nos vamos a dar cuenta que son números aleatorios. Si le doy de nuevo play, son números aleatorios diferentes al anterior. Si se pueden dar cuenta. Ya, eso es lo que hace Randy. ¿Alguna contracción respecto a esto? Si queremos crear solo un número aleatorio, lo que podríamos hacer es poner una tupla de 1 y al arreglo indexarlo para poder obtener solamente el valor. Entonces aquí me va a entregar un número aleatorio del 1 al 10. ¿Ya? 7, 7, 6, 8, 2, 3, 1, 3, 7, 1, 3. Quiero que me salga el 10. Ya, me salió un 10 también. Bueno, ¿ya? Entonces todo esto son números aleatorios. Ok, aquí lo que estoy haciendo es una indexación que ya vamos a hablar también de ello. ¿Ya? De hecho, justamente ahorita vamos a hablar de indexación. Pero el running es así. Crea, dependiendo del tamaño que leemos en el shape, números aleatorios desde este rango, sin contar el último. ¿Ok? Perfecto, ya veremos todo esto de acá. Primero hagamos una pausa y vamos a hablar de lo que sería la indexación. ¿Ok? Primero tenemos que tener en cuenta que aquí en NumPy existen 3 indexaciones. Indexación, bueno, la indexación normal. Y también el slicing también podríamos poner, ¿no? Unir esas dos. Y slicing es rangos y indexación puntual también, ¿no? Puntual o slicing. La puntual me permite ir a un solo número y slicing elegir un rango. ¿Ok? También tenemos la indexación booleana. Y por último tenemos la indexación por índices. ¿Ok? Entonces, todas estas 3 me permiten hacer algunos movimientos con algunas operaciones con NumPy, con un arreglo. ¿Ya?
Hablemos primero del slicing. El slicing, como sabrán, es un poco sencillo, la verdad. ¿Ya? Porque ya sabemos, ya tenemos conocimiento de anteriores temas, ¿no? Temas como lo son las listas. Ya. Primero hablemos como si tuviésemos un vector. Si tuviésemos un vector de 1, bueno, no le voy a poner coma, ya sabemos que los arreglos se representan como una lista sin coma. Entonces, 1, 2, 3, de esta manera. ¿Qué pasa cuando yo tengo un vector y yo quiero indexar este vector? Pero resulta que los vectores tienen índices de esta manera. Por lo tanto, la indexación en un vector es como la lista. Normalmente, como la lista. Entonces, ¿qué cosas puedo indexar yo a un vector si es como una lista? Pues puedo hacer un vector índice 1. ¿Y qué me retorna esto? Me retorna el 2. Porque estamos hablando del índice 1, ¿verdad? Este de aquí. ¿Ya? Ya. Si estamos hablando del 0, pues me va a retornar 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el slicing? Pues el slicing también funciona de igual manera. ¿Qué pasa si pongo 0 hasta el 2? Recuerden que este último número no cuenta, por lo tanto me va a entregar un vector, un rango de ese vector, es decir, 1 y 2, porque el 2 no cuenta, el índice 2 no cuenta, por lo tanto este no lo coloca. ¿Ya? Este 0, nosotros nos acostumbramos a decir a no poner nada, porque no poner nada es por defecto el 0, ¿no? ¿Se acuerdan? Si quiero crear un slicing desde el índice 1 hasta el último, pues puedo poner de esta manera. Y me bota un vector desde el 2, porque el índice 1 es el 2, hasta el último, que vendría a ser el 3. ¿Ok? Entonces el slicing aquí funciona de igual manera que una lista, no hay problema con eso. Pero ¿qué pasa cuando tengo matriz? Ya la cosa cambia muchísimo. Hablábamos de que nuestra matriz tenía 2 dimensiones, por lo tanto tiene 2 ejes. Pero si tiene 2 ejes significa que cada eje va a tener elementos, y esos elementos técnicamente pueden tener un índice. Y sí, justamente es así. Por ejemplo, en el eje 0, este sería el eje 0, ¿no? Sí. En el eje 0 tenemos estos índices. En el eje 1 tenemos estos índices de acá. ¿Ya? Se enumera de esta manera. Entonces, si yo a mi matriz quiero indexarlo para obtener el 14, por ejemplo, el 14, lo que haría es indexar en dónde está el 14, en la fila 1. Y hay dos maneras de indexar esto: separándolos con coma e ingresando a los índices de la fila y columna. Ya, por cierto, en matriz nosotros a los ejes 0 y 1 lo conocemos como fila y columna, porque estamos familiarizados a usar matrices en matemáticas como filas y columnas. ¿Ok? Es una cuestión de nomenclaturas, ¿no? Entonces, ¿esto qué me va a retornar? Pues el 14. ¿Ok? Esto es un slicing puntual, digo, una indexación puntual. Es decir, solo me retorna un solo número. Pero ¿qué pasa si yo quiero elegir rango? Pues sucede un poco más de lo mismo. Cuando yo quiero elegir rango, yo puedo elegir desde dónde a dónde. Por ejemplo, quiero elegir todas las filas. Entonces yo elijo desde el 0 hasta el -1. Y ya sabemos que eso por defecto es 2 puntos sin poner nada, ¿no? Pero quiero elegir la columna 1 y 2. Por lo tanto estoy seleccionando de todas las filas la columna 1 y 2. Estoy seleccionando el 5, 9, 14 y el 2. Entonces, ¿cómo selecciono esto? Pues, ¿desde dónde empieza el índice? Pues desde 1, la columna 1 hasta el último. Entonces coloco de esta manera, ¿ya? Entonces, es un poco más de lo mismo, solo que hay que separar filas y columnas con una coma, ¿ya? ¿Y qué te retorna esto? Pues justamente 5, 9, 14 y 2. ¿Listo?
hay otra forma de indexar que sería de esta manera. Primero indexar las filas y luego indexar las columnas por separado. ¿Ya? Aquí también M primero se indexa en la fila y luego se indexa en la columna, que retorna lo mismo. 14 y acá retorna 5, 9, 14 y 2. ¿Ok? Entonces, sugiero practicar la indexación. Traten de ir a Python, generen números aleatorios y luego de que tengan la matriz, comiencen a seleccionar números que ustedes piensen en su mente. Es decir, si tengo una matriz, quiero elegir el 2 y el 5. ¿Ya? ¿Cómo le hago? Pues M tiene que estar indexado en la fila 0, en la columna desde el principio hasta el 2 para que me encuentre el 1. Entonces así me va a botar en este caso sería vector, ¿ya? Porque estoy seleccionando solamente una fila, ¿ya? Me botaría un vector. Intenten de esa manera, en sus mentes traten de elegir una en específico, traten de ponerlo de las dos maneras, como les enseñé aquí, para poder ensayar lo que sería la indexación. Esto se llama indexación, nada más. Más ejemplos respecto a eso, pues nos demoraríamos en la clase y hay otros temas mejores que ver, ¿no? Bueno, hay otros temas más importantes porque la indexación, digamos que se puede aprender practicando, ¿no? Ahí les queda de tarea, ¿no? Practicar para tener, ya para saber de una vez por todas qué es indexación, ¿no? Cómo indexar y todo eso. Ahora vamos a ver la indexación booleana. ¿Ya? La indexación booleana ya es algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Por lo tanto hay que ver algunas cosas que suceden ahí. Nosotros tenemos cuando, bueno, este gráfico lo vamos a ver después, lo vamos a usar después, ya verán por qué. Cuando tenemos vectores, las cuales vamos a hacer operaciones directas. Por ejemplo, tengo mi vector 1, 2, 3 y 5. Cuando yo hago una operación, por ejemplo, esto es igual a m. Yo hago una operación como m igual a 5. ¿Qué estoy haciendo? Comparando una matriz con un número. Y con un operador relacional estoy comparándolo. Pero esto me retorna algo. Esta operación me retorna algo. ¿Y qué es? Pues justamente va a ser la condición para cada número. Es decir, para cada número se tiene que cumplir esto, si no va a ser falso. ¿Qué quiere decir? Que me va a mandar, esta operación me va a mandar una matriz booleana, la cual va a tener la siguiente forma. 1 es igual a 5, falso, ¿verdad? Entonces va a tener f. Obviamente lo escribe completamente, ¿no? False. 3 es igual que 5, falso. 2 es igual que 5, falso. 5 es igual que 5, verdadero. Así va a estar constituida nuestra matriz cuando hagamos una operación booleana. ¿Qué pasa si hago ahora menor que 4? Pues lo que me va a retornar es 1 es menor que 4, verdadero. 3 es menor que 4, verdadero. 2 es menor que 4, verdadero. Pero 5 es menor que 4, falso. Ya, esto se llama operación para que te salga una matriz booleana. Operación relacional con matrices y números. ¿Ok? Ojo con lo relacional, que si tengo una matriz de str, pues no se puede comparar str con enteros, ¿no? Ojo con eso. Entonces, a la final, luego de hacer estas operaciones, ¿qué es lo que obtengo? Una matriz booleana. ¿A qué se le llama matriz booleana? Una matriz booleana se le llama a aquel arreglo, a aquella matriz que solo contiene verdaderos y falsos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una matriz y yo la indexo con una matriz booleana, lo que me va a retornar es
en los elementos en donde se cumpla la condición y lo va a poner en un vector. Es decir, si yo a esta matriz booleana que está aquí le digo que va a ser igual a esta condición, es decir, m menor que 4, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que me va a retornar el 1, el 3 y el 2 en un vector, porque el único que no cumple es el 5. O sea que me va a mandar los números en el cual esto se cumple. ¿Ya? Y si lo hago de una mejor manera, es decir, pongo directamente la operación, pues es lo mismo, ¿no? Y a esto le llamamos indexación booleana. Si yo quiero indexar otra vez a la matriz, quiero decirle que me devuelva solamente cuando los m sean igual a 5, pues me va a retornar solamente el 5. Porque solo eso cumple la condición. ¿Ya? Pero digamos que yo tengo una matriz M1 que va a ser igual a 1, 1, 0, 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero indexar booleanamente este de aquí? Y yo voy a poner que m va a ser igual a 5. ¿Qué me va a retornar? Pues un vector de 0. ¿Qué sucedió aquí? Porque lo que estamos haciendo es que a esta matriz de aquí le quiero aplicar una indexación booleana para cuando se cumpla los m igual a 5, es decir, la operación de acá arriba. Es decir, esta matriz y esta matriz son independientes. Sin embargo, lo que pase acá me va a resultar en retornar los datos de aquí. Es decir, m igual a 5 ya sabemos que la operación es falso, falso, verdadero, falso, ¿no? Lo que vimos acá arriba. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde es verdadero? En la matriz 1 es verdadero en esta posición. ¿Ya? Por lo tanto, me va a retornar solamente ese número. Entonces, a partir de cualquier matriz booleana puedo indexar cualquier matriz diferente. ¿Ya? No solamente con la misma. Entonces, esto con respecto a la indexación booleana, la verdad. No habría mucho más que decidir aquí. Ya saben, una matriz booleana es esto y la indexación booleana es cuando indexas una matriz con otra matriz. Por cierto, esta matriz deben ser iguales, de igual dimensión, igual shape, de igual ordenanza, obviamente, ¿no? Si aquí hay una fila más no tendría sentido indexarlo. ¿Ok? Perfecto. Esto tendría sentido en vectores. Un ejemplo práctico es que, por ejemplo, tendríamos nosotros vectores donde aquí tenemos la letra A, la letra B y la letra C. Y cada uno de ellos tienen un puntaje de 15, 40, 80. Si se pueden dar cuenta que aquí existen vectores paralelos, vector 1 y vector 2. ¿Ya? Entonces, si yo solamente quiero presentar a los que tienen menores de 50 puntos, ¿qué tengo que hacer? Para representar a las letras que tienen menores de 50 puntos, lo que yo hago es indexar booleanamente porque quiero presentar las letras a B1. Y lo indexo booleanamente a B1 con la condición. ¿Cuál condición? Pues que tiene que ser menores a 50, eso es lo que habíamos dicho. Entonces, a B2 yo voy a hacer la comparación de puntos, porque B1 me contiene la información de letras. Entonces, B2, ¿qué es lo que me va a retornar? Una matriz booleana de tal manera que sea verdadero los que sean menores que 50. Y aquí los menores que 50 son 15 y 40. Entonces, verdadero y verdadero. ¿Y en qué posición están en las letras? Aquí. A y B están en esa posición, por lo tanto me va a retornar un vector de A y un vector de B. ¿Ok? Eso con respecto a la indexación booleana. Y bueno, en matrices también se aplica.
pero más lo vamos a usar con vectores, ¿no? Si tienen una matriz booleana, quieren ver en este vector cuáles son las letras que tienen más puntos, ya que tiene un vector paralelo, hacemos la condición con otro vector y a la final con el vector 1 es lo que le pasamos los elementos del vector 1 con la condición de B2. Ya. En las listas era más complicado el paralelismo, ¿no? Tenía que indexar, eliminar elementos y un montón de cosas. Aquí ya es más sencillo. ¿Listo? Entonces, ahora con indexación por índice, lo que sucede aquí es que podemos indexar un arreglo de índices, ¿ok? Vamos aquí a llamar a este vector 1, y a esta matriz M1, ¿ok? ¿Qué pasa si a vector 1 yo lo indexo con índices? Es decir, lo indexo con un segundo vector, que ese segundo vector va a estar constituido ¿de qué manera? B2 va a ser igual a ¿qué cosa? A índices. Por ejemplo, quiero indexarlo en índice 1 e índice 3. ¿Qué creen que vota aquí? Pues justamente aquí, en este elemento, ¿qué va a estar? El índice 1, que viene a ser el 9. ¿Ok? Y acá el índice 3, que viene a ser el 5. Entonces B2 a la final tiene índices del vector 1. Y yo puedo indexar con esos mismos índices para que me escoja los elementos de B1 según la ordenanza de estos índices y el propio índice, ¿no? Por ejemplo, aquí está el 1 y el 1 aquí en B1 le pertenece a 9. Acá está el índice 3 y en el B1 el 3 le pertenece al 5. ¿Ya? Y si se pueden dar cuenta, solamente hay dos índices. Por lo tanto hay dos elementos y están ordenados de tal manera. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviese aquí todos los índices? Por ejemplo, 3, 1, 2, 0. Pues sucede un poco lo mismo, ¿no? Se alinea de esta manera. Por ejemplo, el índice 3 vendría a ser 5. El índice 1 vendría a ser 9. El índice 2 que vendría a ser 3. Y el índice 0, que está al último, vendría a ser 9. Entonces, depende de los índices del vector 2, van a ir los elementos de B1 ordenados de tal manera que B2 lo indica. ¿Ya? El 5, que es el índice 3, está primerito, por eso se coloca primero. O sea que puede existir una ordenanza de índices dependiendo de una indexación por índice. ¿Ok? Esto con respecto a los vectores es muy útil para ordenar listas paralelas, para ordenar vectores paralelos, por así decirlo, mejor dicho, ¿no? Pero antes de enseñar ese ejemplo de cómo ordenar vectores paralelos, porque eso sí es muy importante, lo voy a enseñar, vamos a aprender para qué sirve indexar por índices matriz. Primero, si van a indexar por índices matriz, usen la indexación por partes, que vendría a ser de esta manera, ya no con la coma. Y aquí pueden poner su vector 1 de índice y su vector 2 de índice. ¿Ya? Digamos que el vector 1 contiene los siguientes elementos y el vector 2 contiene los siguientes elementos. Si yo quisiese seleccionar el 5, el 4, el 5, el 8 y el 1, sería muy complicado, ¿verdad? Porque la indexación por rango sería, por ejemplo, quiero la fila 0 y la fila 3, eso es obvio, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Pues tal vez por saltos, porque en la indexación me permite hacer saltos también. Entonces empiezo desde 0 y hago un salto no de 2 sino de 3. Ya, ahí está bien. Coma. Y en las columnas quiero hacer un salto también. Por ejemplo, del 0 al 2. Pero aquí no quiero volver a hacer saltos. Solamente quiero ir al 3. Ya se me vuelve complicado. No hay forma de darle un salto y luego que no salte. En la indexación normal, el slicing, no hay forma. Por ende, ¿qué tal si seleccionamos en el B1 los índices que quiero? Por ejemplo, quiero el 0 y el 3, ordenados de tal manera, ¿no? Primero el 0 y el 3, porque si pongo 3 y 0,
pues el 8 y el 1 se van a poner arriba y el 5, 4, 5 abajo. Ya, el orden también importa aquí. B2 vendría a ser el vector columna. ¿Qué columnas quiero? El 0, el 2 y el 3. Entonces 0, 2, 3. Y así elijo exactamente todos estos elementos de aquí. ¿Ya? Y así me va a entregar 5, 4, 5, 8, 8, 1 en una matriz. Esa es la indexación por índice para las matrices. Viendo un ejemplo específico, ¿no? Entonces, pueden hacer esta M, ponerle un vector de índices aquí y elegir los elementos que quieran, solo los pocos elementos que quieran. ¿Ya? Y así mismo con filas y columnas, de igual manera. Ahora sí, vamos a enseñar el ejemplo de la ordenanza de indexación por índices cuando tenemos vectores paralelos. Por ejemplo, quiero ordenar yo un vector S y acá un vector P que tengan, el vector S tiene B, la letra B, tiene la letra A, tiene la letra S, tiene la letra C. ¿Ya? Y el otro vector que tiene puntajes. Vamos a ponerle puntos que B tiene 100, que A tiene 90, pero en string no, en puntos. 90, S tiene 50, C tiene 60. Ya. ¿Qué sucede si yo quiero presentar este BS ordenado de tal manera que, por ejemplo, ¿quién tiene mayor punto? B tiene mayor punto. Entonces, quiero ordenarlo en menor a mayor, por ejemplo. Pero depende de los puntos de acá. Es decir, si yo ordeno esto de aquí, tiene que ordenarse esto de acá. ¿Cómo lo hago? Aquí es donde vienen, señores, las funciones que tenemos acá. Ya van a ver. Así es donde vienen las funciones args. Las funciones arg me entregan índices. Es decir, ¿cuál es el máximo valor? Digamos que es 50. Pero ¿cuál es el índice del máximo valor? Pues un índice en específico, ¿no? Pero en específico para este ejercicio vamos a usar argsor. Ya, este mini ejercicio. Cuando yo le pongo a bp.argsor, me va a entregar un vector de índices. ¿Ya? Este vector de índice va a estar constituido de la siguiente forma. Vamos a enlistar todos los índices aquí. 0, 1, 2, 3. Ya. ¿Qué me va a poner? Todos los índices ordenados de BP. ¿Pero cómo? De menor a mayor. ¿Cuál es el menor de todos estos elementos? 50 es el menor. Pero ¿cuál es el índice de 50? O sea que no me va a pasar los elementos, sino el índice. ¿Cuál es el menor elemento? 50. ¿Y cuál es su índice? 2. Entonces lo vas a colocar primerito. ¿Cuál sigue? 60. ¿Cuál es su índice? 3. ¿Cuál sigue? 90. ¿Cuál es su índice? 1. Y así con el 100 también. Entonces a la final, ¿qué me pasa el argsor? Me pasa un arreglo de índices. Un vector de índices. Si estamos poniéndole un vector. Aquí solo vamos a hablar de vectores, no matriz. Cuando ordenemos vectores paralelos nomás. Entonces el argsor a la final me devuelve un arreglo de índices. ¿Y qué sucede acá arriba? Habíamos hablado que se puede indexar por índices, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo indexo a BS por lo que me retorna aquí? Es decir, los datos arreglados por índices. ¿Qué pasa si yo le coloco aquí argsor? Porque argsor devuelve un arreglo. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que voy a obtener? Mis letras ordenadas. ¿Cuál es el índice 0? B. No, vamos con el índice 2. ¿Cuál es el índice 2? La S. El índice 1. ¿Cuál es el índice 1? La A. Bueno, no. ¿Quién sigue? El índice 3. Por lo tanto, sigue la C.
¿Quién sigue? El 1. ¿Cuál es el índice 1? La A. Y por último el índice 0. ¿Cuál es el índice 0? La B. Y así BS, haciéndole un ArcSort a BP, que es un vector de puntaje, estaría dándome lo que sería un vector de las letras ordenadamente, pero por los puntos de BP. ¿Ok? Entonces, bien, respecto a esto, ya sabrían cómo ordenar vectores paralelos. Ya si quieren entregar ahora, aparte de BS, aparte de ordenar de menor a mayor, también quieren ordenar los puntajes, pues solamente quedaría poner bp.sort. Ya, esto no retorna nada. Tienen que presentar directamente bp, porque si le hacen bp.sort ya les retorna bp, tiene cambio y les retorna 50, 60, 90, 100. Ya. Entonces primero aplican bp.sort y luego ponen bp y ya les colocan, porque no retorna nada esto. Ya, y aquí tienen ordenados las dos a la vez. Primero asegúrense de poner bp.arcsort antes de ordenar con bp.sort. Primero hagan arcsort, porque si se ordena, pues ya cambian estos numeritos. Si ordenan el puntaje, ya cambian y se alinean. Ya no serviría de nada, perdería la información. Primero apliquen arcsort y luego sort. Y eso con respecto a ordenar vectores paralelos. Ok, entonces perfecto, ya vimos lo que son cualquier tipo de índice y algunas funciones como estas de aquí. Ok, ahora vamos a ver lo que son bueno, estas de aquí, arreglo.copy y todas estas de aquí ya se puede entender un poco y bueno, les sugiero que practiquen. Punto .al y punto .n también es un poco entendible, porque aquí le damos una matriz booleana o una condición booleana, la cual me permite comparar, por ejemplo, m igual a 5, y solo retorna true si todas cumplen, todos los elementos cumplen esa condición de que m sea igual a 5, es decir, cada elemento de m tiene que ser igual a 5. ¿Ok? Mientras que n, solo con que uno cumpla, ya retorna true. Estos son operadores de operadores booleanos, ¿no? Es como un AND o un OR para todos. ¿Ya? Pero ahora sí viene lo potente, el np.where. Veamos el np.where, qué es lo que hace. Bueno, entonces, ¿qué sucede con el np.where? Hay dos formas de utilizarlo. La primera forma, que está aquí, y la segunda forma, que está acá. Esta es la matriz M, y le vamos a aplicar lo siguiente. En la primera me dice que m menor que 8. ¿Ok? ¿Qué es lo que me va a retornar? Me va a retornar una tupla como si fuese un shape. ¿Ya? Y esta tupla depende de cuántas el número de elementos que va a tener esta tupla depende de cuántas dimensiones tenga nuestra matriz. Bueno, es una matriz, por lo tanto es dimensión 2 de ley. Por lo tanto va a tener dos arreglos. ¿Ya? Si tratásemos con un vector va a ser una tupla de un arreglo nomás. ¿Ya? Si fuese vector. En este caso no es vector, por lo tanto es así nomás. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a retornar acá? Va a retornar en donde se cumpla la condición. Por ejemplo, el 5 es menor que 8, verdadero. El 9, falso. El 4, verdadero. El 5, verdadero. El 7, verdadero. 8, falso. 3, verdadero. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la matriz booleana que le estoy entregando al punto where. ¿En dónde se cumple esta operación? Se cumple en el 5, se cumple en los que son verdaderos, ¿no? En todas estas se cumple.
¿Ok? Y en las otras son falsos, no se cumplen. Lo que hace el np.where es enviarme los índices en donde se cumple en las filas, ¿no? En las filas se cumple el 5, el 4, el 5, por lo tanto el 0, índice 0, 0. También se cumple el 7, el 3 en la segunda, 1,1. Bueno, no le pone 1 porque son arreglos, ¿no? En la fila 3, pues se cumple el 4 y el 3, por lo tanto va dos veces, 2, 2. Y así sucesivamente con el último, ¿no? Pero a la final, profe, no entiendo nada. Pero resulta que esto es un pares ordenado, es decir, este es el índice de la fila y este es el índice de las columnas, índice de la columna. Por lo tanto, el 5 se cumplió en el 0 y en el 0. Ya, en el 5 está en el 0 y 0, 0 y 0. Eso le pertenecen los índices de la posición 5. La posición 4 se cumple en el 0 y en la columna 3. Por lo tanto va el 3. 0 y columna 3. ¿Ya? El 5 se cumplió en la fila 0, pero en la columna 3 está. En la columna... Ah, no, el 4 era 2. Perdón. Entonces sería 2 y 3. ¿Ya? El 7 y el 3 están en la fila 1, pero el 7 está en la columna 0 y el 3 en la columna 2. Entonces, respectivamente para ellos sería 0 y 2. ¿Ya? Para la fila del índice 2 sería el 4 y el 3 en la columna 0 y 1. Entonces, para estos tenían 0 y 1. ¿Ya? Entonces se colocaría así. Para la fila índice 3 se cumple en la 1 y en la 3. En la 1 y en la 3. Por lo tanto aquí va. Entonces estos son los índices de columna y los índices de fila. ¿Ya? Todos ordenados de tal manera. En donde la ubicación de filas y columnas en donde se cumple la condición. Si se pueden dar cuenta, en vectores ya es más sencillo. ¿Por qué? Porque yo solo voy a tener un vector de tal manera. Digamos que este es vector y vector va a ser igual a... Bueno, no, perdón. Voy a hacer un np.where de cuando el vector sea igual a 2. Entonces, ¿qué me va a retornar? Una tupla de un solo arreglo porque tiene una dimensión. No tiene dos. Aquí filas y columnas, pero aquí solo es una dimensión. ¿Y dónde se cumple la condición? Si los índices son de esta manera, se cumple en el índice 1. Entonces, solo me va a mandar un elemento, ya que las demás son falsos. ¿Ok? Y esta tupla estaría de esta manera. Ah, ¿y qué se pueden percatar de esto? Que esto me va a servir como un punto index. ¿Se acuerdan del punto index que me permiten buscar un valor en un vector? Bueno, en una lista. Ya. Este sería como el index para vectores. ¿Ya? Ya que si yo quiero buscar el índice del número 3, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? np.where del índice 3, es decir, cuando el vector sea igual a 3. Entonces, ¿qué me va a enviar esto? Me va a enviar el índice 2 como un solo elemento. Como no se repite el 3, no me va a poner más índices. Supongamos que no se repiten valores. Entonces, para yo entregarle el número 2, ¿qué hago? Indexo 2 veces. ¿Ya? Para quitarlo de esta tupla y este arreglo. Por eso lo indexo 2 veces. Y así me retorna el 2. Y funciona como un punto index. ¿Ok? Entonces, una cosa que tengo que dejar claro es que generalmente esta forma no la van a usar. Yo la enseño aquí porque, bueno, deben tener idea de qué hace el np.where con demás arreglos. Pero no es necesario aprenderse esta forma, ya que generalmente no se usa. Lo que sí se usa es esto de aquí. Indexar 2 veces para buscar el índice. Así que practiquen esta parte de aquí, ya que vamos a usarlo en ejercicios en donde tenemos que buscar etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta de carro, un vector de etiquetas de filas que tiene carro. Entonces, vector etiquetas de filas igual a carro, me va a dar el índice, lo indexo 2 veces y ya tengo
dónde está carro en el vector etiqueta, en qué índice. Eso me va a servir muchísimo. Y bueno, ya se darán cuenta cuando se hagan ejercicios. ¿Ok? Por cierto, le estoy dando teoría súper rápida. Realmente esta clase se debería dividir en 4 clases para explicar a detalle cada una. Pero estoy yendo flash porque asumo que ya tienen, bueno, con las clases de su profe, las clases de videos de YouTube que encuentren por ahí, los libros, más esto y más los ejercicios, ya estarían ready para cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto con respecto al np.web cuando recibimos un parámetro. Pero ¿qué pasa cuando le pongo 2 parámetros más? Que es obligatorio, ya que no solamente recibe 2 parámetros, sino 3 parámetros. O es 1 o es 3. ¿Ok? ¿Qué sucede acá? Acá ya es un poco diferente. ¿Ok? Cuando yo recibo, bueno, es diferente, pero considero más sencillo. Cuando yo recibo esto de aquí, lo que hace es mandarme una matriz. Esto me retorna una matriz del mismo tamaño de esta matriz de aquí, la cual va a poner X a los valores que cumplen y va a poner Y a los que no cumplen. Es decir, a todos los verdaderos le va a poner X y a todos los falsos le va a poner Y. Es decir, la T va a ser X, 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 acá Y, 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 X, X, acá T, no, perdón, T no, X, X, Y, Y, X, Y, Y, X. Y entonces, solo para los valores verdaderos me va a poner el valor X. Ya, y digamos que X es 5 y Y es 6. Entonces esto tendría la forma de 5, 5, 5, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5. Ya, esa es la forma que tendría mi matriz y estos serían los valores. Entonces lo único que hace es cambiar esto. Ojo, acá hay otra cosa a tener en cuenta. ¿Qué pasa si en vez de Y yo le coloco M? Es decir, la misma matriz que estoy indexando aquí. Pues lo que pasa es que ya no se cambia por un valor, sino que se quedan los valores como estaban. Es decir, todos los 6, que son los que eran igual a Y, se cambian por el valor original de la matriz. ¿Cuánto valía en esos valores? Pues si se pueden dar cuenta acá, 8, 9, 8. Entonces los pondríamos de esa manera. Aguanten que se desconectó el agua con... Ya. Entonces, 9, 8, 10, 8, 10, 8. ¿Ya? O sea que si colocando la misma matriz de aquí, pues se dejan los valores originales. Asimismo con X, podemos poner M y Y. Es decir que X para los valores que cumplen la condición se quedan originalmente y para los que no cumplen se cambian por un Y valor. ¿Ok? Y así es como funciona el np.where con diferentes parámetros. Cuando recibe 3 parámetros y cuando recibe 1. ¿Cuál es lo más importante? Es usar el np.where como si fuese un punto index. Eso es lo más importante y lo que más se va a usar. ¿Ok? Perfecto. Ok, el np.where sería eso. Ahora, el punto zoom. Bueno, punto zoom. Más que todo punto zoom. También hay punto product y más. Pero el punto zoom es lo que más vamos a usar. Les voy a explicar lo de los ejes. Resulta que si nosotros tenemos... Uy, ¿dónde estaba la imagen que íbamos a usar? Acá. Ya. Si tenemos esto aquí. Y resulta que en nuestra matriz tenemos 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Y queremos obtener un vector que sea la suma horizontal. Es decir, 1 más 2 más 3, 6. Bueno, aquí sería 6 es 6, ¿no? Porque 3, 2, 1, lo mismo. Pero si queremos la suma horizontal, ¿ya? ¿Cómo hacemos? Pues justamente le aplicaríamos, digamos que esta es la matriz M. Lo que le aplicaríamos es un m.zoom
pero le especificamos el eje. ¿Y cuál sería el eje? El eje 0. ¿Ya? Y para esto estas funciones reciben un eje. Es decir, este eje les va a indicar sobre qué... Si no le ponemos eje, hacen la función para todos los elementos. Pero si le ponemos un eje, hacen la función específica. Pero más vamos a usar el tema de eje con la función .sum nomás. Ya lo otro sería más complicado aprenderlo. Entonces, con .sum, si queremos la suma horizontal, la suma vertical, perdón, sería con el eje 0. Y si queríamos la suma vertical, que sería 6 de 6 también, entonces sería de esta manera. Con np, sino m.sum del índice del eje 0. Ya, eso es con respecto a esta imagen. Si se pueden dar cuenta, ¿no? ¿Y qué pasa si mp.sum solamente estaría de esta manera? Sin ningún eje. Pues me retorna 6 por 3, 18. Me retorna un solo número, que es la suma de toda la matriz. Pero si le pongo eje, me da la suma por eje. ¿Ok? Por el eje específico. Entonces, eso con respecto a los ejes. Y esto generalmente solo lo aplicamos con sum. Si le aplican a .product, también funcionará. Con argmax también funcionará. Y así. Por ejemplo, el .max para el eje 0. Aquí sería... si le hago un m.max del eje 0, lo que me retornaría es un vector donde por fila busca los máximos. ¿Cuáles son los máximos de cada vertical? De cada columna, perdón. 3, ¿verdad? Y así. Así funcionan los ejes. Ahora el Unike. Por último, ya es lo último que tendríamos que ver. El Unike. ¿Cómo funciona el Unike? La función Unike. Listo. El Unike funcionaría de esta manera. Si se pueden dar cuenta, le aplicamos sobre esta matriz. Lo que hace el Unike es retornarme en un arreglo los números sin repetir. Es decir, me retorna el 5, el 9, el 4. Siempre lo hace de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces el 5, el 9, el 4, luego viene el 7, el 8. Ya no repite el 5, me retorna en un arreglo todos los números sin repetir. 3, 10, 1. ¿Ya? Y si se pueden dar cuenta, hay 2 10, hay 3, hay 4 8 y sin embargo no están aquí. Porque me retornan en un arreglo todos los elementos sin repetir. En un vector. ¿Ok? Ahora, el np.unike, cuando le ponemos return const igual a true, es decir, el parámetro return const en true, lo que me retorna es el mismo vector de acá arriba que teníamos: 5, 9, 4, 7, 8, 3, 10, 1. Pero me retorna un segundo vector paralelo, la cual me va a especificar cuántas veces se repitió el número en esta matriz. Por ejemplo, el 5, ¿cuántas veces está? 2. El 9, 1. ¿Cuántas veces se repite el 4? 1. ¿Cuántas veces se repite el 7? 2. El 8 ya habíamos contado que era 4, ¿no? El 3 se repite 2 veces. El 10 2 veces y el 1 una vez. ¿Ya? Y bueno, esto me lo retorna en una tupla separados por coma. ¿Ya? Y eso es lo que hace el np.uniques. Ya lo desempaquetan y lo guardan como vector paralelo. Y así cuentan, por ejemplo, en un ejercicio le piden contar cuántos 10 existen en vez de hacer un for. Mejor con Unix buscan el índice de 10. Porque esto ciertamente solo contiene sin repetir, ¿no? Entonces, ¿qué tal si hacen, bueno, si ese sería un vector, hacen .where del vector cuando sea 10, np.where, por cierto, cuando el vector sea igual a 10. Entonces esto les va a retornar una tupla de arreglos, la indexan 2 veces y obtienen el índice. Una vez que obtienen el índice, digamos que índice va a ser igual a eso, indexan el vector mismo. Bueno, indexan ya el vector 1, porque este sería el vector 1, digamos, y les va a dar el cuántas veces se repite el 10. ¿Ya?
aquí comienzan a jugar, pero todo esto se aprende haciendo ejercicio, ¿ya? Esto solo es la conceptualización de cada una de las funciones para que les ayude. Ya luego en ayudantía vamos a aprender muy bien a usar estas funciones, ¿ok? Y listo, esto espero que les sirva de ayuda, solo son conceptos teóricos sin ningún ejercicio. Espero que les haya servido de ayuda y si tienen cualquier duda, pregunta, pueden hacerlo por interno, no hay problema. De qué hace tal función, todo eso, ¿ok? Entonces, bueno chicos, pasen bien, sigan estudiando, prepárense para el examen. Nos vemos.